¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Gracias. sí. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la embriología ocular. Pues la que sigue, por favor. Gracias. Pues primero hay que saber que el ojo es uno de los primeros órganos en reconocerse durante la embriogénesis. Su desarrollo normal dependerá de la diferenciación ordenada y migración del endodermo, mesodermo, ectodermo superficial y neural y la migración de las células de la cresta neural. También es importante saber que los mecanismos moleculares que controlan el crecimiento del ojo van a determinar una nueva clasificación de las anomalías, de las nuevas anomalías oculares. En el momento del nacimiento, en el desarrollo, es aún incompleto. La visión se complementa con el crecimiento postnatal y la culminación de la conexión integral de la vía óptica cortical. Ay, gracias. Dentro de la tercera semana del embrioblasto se van a presentar dos capas, tanto el epiblasto como el hipoblasto. Se va a transformar en un embrión de tres capas por la imaginación de las células centrales del epiblasto, lo cual va a crear una hendidura longitudinal a través de la mitad caudal del hipoblasto. Esta imaginación pues va a ser, bueno, va a diferenciar, van a diferenciarse para formar el mesodermo, en donde se van a llenar, donde se va a llenar el espacio entre el epi y el hipoblasto. La imaginación de las células se va a realizar en sentido craneal caudal y va a continuar hasta la cuarta semana de gestación. Em, las células del epiblasto invaginadas van a desplazar el hipoblasto para formar el endodermo y las células del hipoblasto van a dar origen al ectodermo. ¿La que sigue, por favor? Y pues el ectodermo central cefálico se va a diferenciar en el ectodermo neural, de donde posteriormente se va a desarrollar la cabeza y el cerebro. Aquí aproximadamente a los 21 días de la gestación, la parte central de los pliegues neurales se van a aproximar y se van a fusionar, tanto en su sentido caudal como parte central perdón, como su sentido caudal como sí, en las partes pues del encéfalo. Bueno, esta fusión va a crear, lo importante es que esta fusión va a crear el tubo neural. Ya posterior al cierre del tubo neural, el embrión va a quedar cubierto por ectodermo superficial. Después, a sus 21 días de gestación, antes de cerrarse el tubo, se va a poder apreciar el esbozo del ojo. Gracias. Aquí el ectodermo neural a cada lado del surco neural central se va a expandir para formar elevaciones bilaterales llamadas pliegues neurales. Después se va a formar el surco óptico, que va a consistir en invaginaciones en la superficie interna del ectodermo neural de la porción anterior de los pliegues neurales. Y aquí, pues, mientras los pliegues neurales se van a elevar y se aproximan las células de la cresta neural, que van a migrar desde el ectodermo neural con la unión del ectodermo superficial, van a estar distribuyéndose por toda la superficie externa del embrión, incluyendo el área de los surcos ópticos. Estas células van a ser muy importantes en el desarrollo del ojo, ya que pues, van a ser precursoras de muchas de las estructuras oculares. La que sigue, por favor. Y tenemos la formación de la vesícula óptica y la copa óptica. Y pues en la medida de que el pliego neural se cierra en dirección craneal, se va dilatando el tubo neural cerrado para formar las vesículas del cerebro. A las 3 semanas estas vesículas se van a segmentar y van a formar las partes del cerebro. La imaginación del surco óptico hacia el ectodermo superficial y la fusión de las vesículas cerebrales anteriores con el cierre anterior del tubo neural va a crear las vesículas ópticas, que eso se da en el día 25 de la gestación. Y aproximadamente entre los días 24 y 26, el ectodermo superficial que está en contacto con la vesícula óptica se hace más grueso y forma la placa lenticular, la cual se invagina posteriormente con el ectodermo neural adyacente, creando así una doble capa de ectodermo neural llamada copa óptica. La copa óptica se va a diferenciar en retina neurosensorial, que va a ser la capa interna, y en el epitelio pigmentario de la retina, que va a representar la capa externa. La imaginación de la copa óptica va ocurriendo de manera excéntrica, progresando de la parte inferior a la superior con la formación de una hendidura inferior llamada fisura óptica o fisura coroidea.
Bueno, aquí pues comento que tanto la fisura como la copa óptica van a estar rodeadas y llenados por un tejido mesenquimático. Y a la quinta semana se va a desarrollar la arteria hialoidea del mesénquima de la fisura óptica. La vesícula lenticular va a separar del ectodermo superficial antes que la fisura óptica se cierre. Y la fisura óptica va a comenzar a cerrarse dentro de la sexta y la séptima semana de gestación a nivel del ecuador. El cierre tardío o normal de la fisura resulta en colobomas asociado con frecuencia a microoftalmo. Bueno, dentro de la formación del cristalino, el engrosamiento de la placa, la coda lenticular, este va a ocurrir dentro del día 24 y 26. Y la placa se va a comenzar a invaginar y se van a formar vesículas lenticulares, que pues estas vesículas van a estar formadas por una monocapa de células epiteliales cuyos ápices están dirigidos al centro del hueco de la esfera, que después de esto va a ocurrir una separación con el ectodermo superficial y las vesículas que es rodeada por la lámina basal va a ser una futura cápsula cristalina. Eh, Dentro del día 32 y 33, la separación del ectodermo superficial entre los de gestación va a ser un evento inicial de la formación de la cámara anterior y en el día 38 se van a comenzar a elongar las células del epitelio posterior dando origen a las fibras lenticulares, que pues estas fibras van perdiendo su núcleo y la mayoría de los organelos en la medida que van llenando la luz de la vesícula. El cristalino primitivo va a estar formado por las fibras primarias que van a dar origen al núcleo embrionario del cristalino, que en el adulto este núcleo puede identificarse ya que es la porción más central del lente, y las fibras lenticulares van llenando el espacio y, y presentan interdigitalizaciones con relativa ausencia del espacio extracelular. Y las células epiteliales anteriores van a permanecer cuboideas y van a formar el epitelio que permanece el cristalino con actividad miótica para el resto de la vida, dando origen así a las fibras cristalinianas secundarias. Estas mismas fibras van a rodear al núcleo embrionario, encontrándose sus fibras en el polo anterior y posterior del lente, y así van a formar el núcleo fetal, que este se identifica claramente en el adulto como la parte central del lente que está rodeado por las suturas de Y. Y estas fibras tienen los extremos romos, por lo que al encontrarse dibujan dos suturas de la forma Y, que la anterior es derecha y la posterior va a estar invertida. Para el momento del nacimiento, el cristalino va a estar formado básicamente por el núcleo embrionario fetal y con muy poca corteza lenticular. Dentro de la túnica vasculosa del lente, el lente es la formación que va a recibir la nutrición y irrigación de la arteria hialoidea, que va a ser una rama de la arteria oftálmica primitiva. Y esta arteria hialoidea se va a desarrollar en la fisura óptica y se va a incorporar al centro del nervio óptico en la medida que se cierre la fisura óptica. Y la arteria va a emanar del nervio óptico enviando ramas alrededor de la cápsula posterior del lente, que a la novena semana de gestación va a ocurrir el mayor desarrollo de la túnica vasculosa lentes, y estos vasos van a continuar su trayecto anterior anastomosándose con la red de vasos de la membrana pupilar, que son los vasos y el mesénquima que van a recubrir la cápsula anterior. Y en el tercer mes, la túnica vasculosa de la arteria hialoidea comienza su regresión. La regresión de la membrana pupilar va a ocurrir de los 6 meses, completándose a los 8 meses, y la membrana pupilar va a persistir resultando de un defecto de la regresión que por lo general no afecta la visión.
Y el desarrollo de la córnea y la cámara anterior, pues la superficie del ectodermo que rodea la copa óptica y del lente van a dar origen al epitelio corneal y va a producir así un material acelular, como lo serían las fibras de colágeno, ácido hialurónico y los glicosaminoglicanos, que estos van a resultar en el estroma corneal primario. Las células cristales de la neura van a dar origen al endotelio corneal y al estroma corneal, al estroma anterior del iris y el músculo ciliar, que son las mayores de sus estructuras del ángulo iridocorneal. Y la separación del mesénquima corneal del lente va a resultar en la formación de la cámara anterior, y esta separación del mesénquima corneal van a ser provenientes de la cresta neural del lente, que va a tener un origen en el ectodermo superficial y va a resultar en la formación de la cámara anterior. Y el estroma corneal anterior va a permanecer acelular, dando origen a la membrana de Bowman, que está por debajo del epitelio corneal. Y en el sexto mes, la membrana de ese mes y el endotelio corneal están presentes, por lo que la córnea ya comienza a ser más transparente, y en el séptimo, pues va a estar completamente desarrollada. En el desarrollo del iris y el cuerpo ciliar, van a ser tanto el iris como el cuerpo ciliar los que se van a desarrollar en la porción anterior de la copa óptica, mientras que la retina de la porción posterior. Y el iris va a desarrollar del crecimiento anterior de la copa óptica. El estroma del iris se va a desarrollar del tejido mesenquimático del segmento anterior, y el epitelio pigmentario y no pigmentario del ectodermo neural de la copa óptica. Los únicos músculos que se van a originar del ectodermo neural van a ser el músculo listo del esfínter pupilar y el dilatador de la pupila. Estos van a hacer el crecimiento y diferenciación de las capas epiteliales de la copa óptica y resultan en el plegamiento de la capa interna, originando la posición anterior temprana de los procesos ciliares. El epitelio del cuerpo ciliar se desarrolla a partir del neuroectodermo, de la porción anterior de los pliegues de la copa óptica y del mesénquima subyacente, que dan origen a los músculos ciliares. Y en el tercer trimestre, el iris y el cuerpo ciliar se van a encontrar en el nivel del espolón escleral. El ángulo iridocorneal, este va a ser la formación de pues, 3 etapas, que pues en la inicial va a ser en la la semana 15, que empieza con la separación del mesénquima anterior en la región corneoescleral e iridoxiliar. En la segunda va a ser en la semana 22, que hay una diferenciación del mesénquima de los músculos ciliares y el plegamiento del ectodermo neural de los procesos ciliares y la formación del canal de Glenn. La tercera va a ser el alargamiento de la córnea y la formación de hendiduras de la malla trabecular y la regresión del endotelio corneal, que va a recubrir el ángulo. También pues hay teorías que pues dicen que, pues como la de Anderson, que atribuye la formación del mismo movimiento posterior del iris y del cuerpo ciliar en relación a la malla trabecular, lo que va a resultar en una progresión en la profundización de la cámara anterior. O también hay otra que pues la formación del ángulo va a señalar que es debido a la atrofia del tejido del ángulo, pero pues como su nombre lo dice, son solo teorías. Y pues la coroides y la esclera la esclera va a formar una condensación de tejido mesenquimático, continuándose con la córnea en su posición anterior y con el nervio óptico en la posterior. La lámina cribosa consiste en las células mesenquimales que penetran al nervio óptico, y la coroides que desarrolla el tejido mesenquimal, rodeando espacios sanguíneos endoteliales que van a ser derivados del ectodermo.
y ambas de estas van a derivar del tejido mesenquimático y van a ser provenientes de la cresta neural. Pues estas, al segundo mes, los espacios sanguíneos se van a organizar y formar la coriocapilaris embrionaria, que está por fuera del epitelio pigmentario, se origina en el mesodermo y en el cuarto mes se conecta con las arterias cortas posteriores y se unen a la capa venosa externa y a las 4 vorticosas, que por fuera de esta capa las arteriolas y las vénulas se anastomosan formando el plexo coroideo. Bueno, vamos a tener una parte que se llama vitro. El vitro lo vamos lo vamos a dividir en vitro primario, la cual pues, va a aparecer a las 6 semanas de gestación. Esto se va a formar entre el lente primario y la capa interna de la capa óptica. En esto pues, va a estar constituido por las células por las células mesenquimatosas o células de la cresta neural, igual como el colágeno, vasos iso, no, islodeos y macrófagos. En esto pues vamos a tener igual como el vidrio secundario, va a aparecer en el segundo mes. Esto va a estar rodeado del vidrio primario. Esto va a estar de un material el cual va a tener una consistencia viscosa. Esto pues va a tener una red de forma fibrilar, de forma compactada. Va a contener hialurocitos primarios, monolocitos y ácido hialurónico. Vamos a tener también un vitrio terciario. Va a aparecer en el tercer mes como un engrosamiento de las propias fibras del colágeno. Esto pues va a aparecer entre el ecuador del lente y la copa óptica. Dale. Bueno, al final de 4 meses vamos a tener el vitrio primario y una vasculatura y hialurónica se va a atrofiar y pues va a formar un espacio claro central, la cual pues va a estar llamado un canal de Cloquet. Pues se va a ver en la imagen. Esto pues va a estar en una persistencia del vitrio primario. Va a haber una falla en la atrofia del sistema hialurónico. Va a estar un resultado en la propia persistencia del propio vitrio primario, el cual va a estar hiperplástico, en cual pues, se va a presentar con una membrana fibrovascular, en la cual pues, se va a extender el nervio óptico a lo largo del remanente hialoideo, en la propia pues, cápsula posterior del propio lente. ¿Dale? Bueno, y tenemos que entre el sexto y séptimo mes, el tema hialoideo va a regresar completamente y va a cesar el flujo hialoideo. Y al momento, hasta el nacimiento, la mayor parte del vitrio va a estar remanente del vitrio secundario, quedando como pues, base el vitrio o la zónula como componente remanente del vitrio terciario. ¿Dale? Bueno, tenemos que la propia pues, retina se va a desarrollar del ectodermo neural. Esto pues, va a ser de forma pues, epitelio pigmentario. Se va a desarrollar de la capa externa de la copa óptica y la retina neurosensorial. Se va a desarrollar una capa interna no pigmentada de esta propia copa. En esto, pues, a las 4 semanas va a comenzar una propia diferenciación de las propias pues, células del epitelio pigmentario. Y a la semana 6 pues, se va a desarrollar una membrana Bruch
o una pues, membrana basal del epitelio parental. También la capa hiperpigmentaria externa de la capa óptica va a comenzar su propia diferenciación en la zona nuclear externa y una zona marginal interna, la cual pues va a estar acelular. Va a migrar unas células de la propia celular a la marginal, la cual pues se va a formar unas capas neuroblásticas y dividiéndose en interna y externa. ¿Dale? Bueno, a la semana 7, las propias pues, células ganglionares de la capa neuroblástica interna se va a diferenciar y va a dar origen a las fibras nerviosas primitivas. En la semana 15 va a haber una diferenciación de las propias células retinianas de las propias capas más internas y de las propias capas externas, de la propia retina central a la periférica. Los cuerpos celulares de las células de Meyer y de las amadrinas se van a diferenciar en las zonas más internas de esta capa neuroblástica externa con unas células bipolares y fotorreceptoras, las cuales pues, van a madurar esta zona, produciendo la zona más externa de la propia retina, y la cual pues va a dar una diferenciación macular ocurriendo a los 6 meses de gestación. ¿Sale? Bueno, en la propia vasculatura retiniana vamos a tener que la propia pues, arteria oftálmica fetal pues, va a estar pues, importante en todo esto. Más que todo esto pues, va a ser una rama de la carótida interna, y la cual pues, va a terminar en la arteria hialoidea. Esta arteria hialoidea va a entrar en la copa óptica hacia la fisura o hendidura óptica. Y a las 6 semanas, esta arteria oftálmica va a estar atrapada en la copa óptica, en la medida que la propia hendidura se va a cerrar. Y en la porción que pues, se vaya a quedar más posterior dentro del propio pues, nervio óptico, se va a quedar, pues, o sea, bueno, no, se va a convertir más en la arteria central de la propia retina. Y la parte más posterior de la arteria va a emanar un aspecto posterior del propio pues, ente en el propio pues, desarrollo. Dale. Bueno, vamos a tener igual que la arteria hialoidea va a, pues, durante el desarrollo, pues, gradualmente se va a atrofiar y va a regresar al cuarto mes. Igual la persistencia y nuevamente de la arteria hialoidea por medio de delante del nervio óptico va a formar parte del nervio de la papila Vermeister. Esta arteria central va, que va a formar parte pues, de la propia retina, va a crecer del nervio óptico a la propia pues, periferia, formando unas arcadas nasales y temporales, llegando primero a la hora serrata nasal, la cual pues, va a ser igual a la temporal, en donde va a llegar una vascularización por completo a la zona posterior a la hora del propio nacimiento. Dale. Bueno, y para el propio nervio óptico, a las 6 semanas, los propios axones de las células ganglionares van a pasar a través de las células en los espacios de la pared interna del tallo óptico. Estos pues, van a ser inicialmente
de las células gliales, las cuales pues, del propio pues, nervio óptico pues, van a pues, provenir del propio pues, ectodermo neural. Igual esto pues, se va a desarrollar en la lámina cribosa, proveniente igual de la célula mesenquimática de la cresta neural. La propia mielinización del propio pues, nervio va a comenzar en el quiasma óptico en el 7º mes, y esto pues va a progresar hacia el propio ojo. Eso pues se va a detener en la lámina cribosa en el primer mes de nacimiento, y para el momento del nacimiento ya la capa de la mielina va a estar más delgada. ¿Vale? Bueno, y ya, o sea, ya por último, pues vamos a tener un resumen de todo el origen embriológico de todas las estructuras oculares, ya sea de la parte ectodermo neural, de la capa óptica, igual como ectodermo superficial, de la forma de epitelio. De la parte neural vamos a tener la propia retina neural, igual el epitelio pigmentario del iris, el esfínter dilatado de la pupila, los epitelios del cuerpo ciliar. De la forma superficial es cristalino, epitelio corneal, el conjuntival, la propia pues, glándula lagrimal, las pestañas, el epitelio de la glándula anexa, ¿vale? De la cresta neural, que va a ser pues, el tejido conectivo o la estroba, pues vamos a tener una malla cerebrovehicular, los músculos ciliares, tejido conectivo, meninges, cartílago, e igual del propio pues, mesodermo, músculos y endotelio vascular, mioblastos extrínsecos oculares, llamados pues los músculos exoculares, los propios endotelios vasculares, ya sea pues igual incluyendo el canal de Schellén, el endotelio de la coriocapilaris y sangre, ¿dale? Y ya para los días 21, vamos a dar una formación del surco óptico por invaginación del ectodermo, y ya del día 25, igual una formación de la vesícula óptica, una iniciación de la formación de la placoda lenticular, formación de la copa óptica por invaginación de la vesícula óptica, la la propia pues, arteria hialoidea, la cual pues, va a provenir igual de la carótida interna, la cual pues, va a descansar en la fisura embrionaria y se va a extender durante en la vesícula óptica, ¿vale? En la semana 6 igual vamos a tener un cierre de la hendidura embrionaria en sentido caudal. Su cierre incompleto conlleva la formación de la colombas. Igual en la 7ª semana, el ojo tiene un nervio óptico, 2 capas de retina y una vesícula lenticular. De la semana 7 a la semana 15, vamos a tener una diferenciación de las células de la cresta neural en la esclera, coroides, iris, córnea y vítreo. ¿Dale? Y ya por último, pues, los errores de diferenciación, ya sea los errores de diferenciación, inducción o migración celular de temprana por embriogénesis, la cual pues, va a conllevar a una producción de las propias pues, anomalías pues, congénitas. Igual pues, va a ser pues, de manera temprana. Esto va a ocurrir antes de la prueba semana. Va anoftalmo, microftalmo, con un quiste, micrófono colobotomoso, teratomas, y entre la 7ª y 15ª semana se puede ocurrir una microftalmo
disgenesis del segmento anterior, una persistencia hiperplástica del vitro primario, catarata congestiva, un glaucoma congénito, músculos y de las propias órbitas. ¿Dale? Y ya. Ok, pues muy, eh, muy descriptivo. Siempre la parte embriológica, así como algunos aspectos específicos de la materia, especialmente desde el punto de vista inicial de las bases, pues a veces son un poco complejos y un poco tediosos, pero de alguna forma, esta última parte, donde vienen los orígenes embriológicos de así en general, pues nos resume pues prácticamente todo pues, el desarrollo ocular. Normalmente pues el desarrollo de la clase, pues básicamente es platicar sobre cómo cuando es un cuento y que a partir de la tercera semana empieza la invaginación de la vesícula y después de ahí pasa una capa y se va a formar. Entonces, la verdad es que este tipo de descripciones hacen que a veces pues como que no se entienda mucho, pero bueno, en la parte final de la presentación nos resume pues prácticamente todo, ¿no? Que son lo que nos interesa así saber o conocer desde el punto de vista como bases estructurales o bases de lo que es el origen embriológico de las estructuras oculares. O sea, si a nosotros en algún momento nos preguntan cuáles son o cuáles son cuál es el origen embriológico o cuáles son las estructuras que se forman, pues bueno, a través del ectodermo neural, pues por ejemplo la retina, el epitelio pigmentado, o sea, que de hecho pues tienen orígenes comunes, ¿no? Tanto el epitelio de la retina como el epitelio del iris. Este, entonces, pues prácticamente todo este tipo de orígenes, pues es importante conocerlo para que nosotros entendamos pues prácticamente porque a veces se presentan pacientes que tienen algunas patologías, por ejemplo, los anoftalmos o los microftalmos, que de hecho para eso, si no mal recuerdo, hay un tema que específicamente son el desarrollo de las anomalías oculares durante el desarrollo embriológico. Entonces ya iremos pues tocando algunas de las más importantes, como son las que mencionaron ahorita, las que se van produciendo en las primeras semanas, en donde se producen los colobomas o los microftalmos o los anoftalmos. Pero de toda la presentación, así, el resumen es las últimas 3 diapositivas o 4 que mencionaron acá, que son las estructuras que van a hacer o que se van a desarrollar por el ectodermo neural, por el ectodermo superficial, por las células de la cresta neural y por el mesodermo. Entonces, pues básicamente aquí hay unos puntos importantes como los días, pero no por quinto día, sexto día, sino por ejemplo el día 21, donde se forma el surco óptico, la sexta semana, donde pues básicamente se lleva a cabo el cierre del deuda embrionaria, y pues básicamente son los aspectos así más relevantes de la parte embrionaria que nosotros queremos que pues ustedes de alguna forma tengan pues una idea así clara, ¿no? O sea, el ojo pues no es algo que en la semana 6 o en la semana 8 o o en el séptimo mes de gestación, pues realmente empieza a funcionar. O sea, sino, más bien es una estructura muy compleja que tiene la participación y un origen embrionario pues general, ¿verdad? O sea, en el que poco a poquito pues se van desarrollando las diferentes estructuras. Entonces, específicamente en los libros, así de las bibliografías, pues casi no trae, si es que no me equivoco, tal vez ni siquiera trae nada embriológico, pero este tema específicamente del documento que les mandé, pues nos habla específicamente en las últimas hojas sobre los desarrollos de las estructuras a través de los ectodermos o a través de los mesodermos o de las células de la cresta neural. Entonces, eso es lo que me interesa, así que le den un repaso para que se nos quede un poquito más claro. Y para que ustedes sepan específicamente este tema, lo tomamos, pues, o lo vamos a tomar de estas últimas páginas de pues, pequeño apartado en PDF o artículos, si es que si lo queremos mandar, o que es la parte embriológica del globo ocular.
No me interesa que me describan qué ocurre en el 25º día o en el 32º día, sino más bien, pues tener una idea